Querido Padre, te damos muchas gracias por el privilegio, Señor, que nos otorgas de poderte hablar y tener la tranquilidad en nuestro corazón que tu oído está atento a nuestra voz. Suplicamos en el nombre de Jesús, Señor, que tu Santo Espíritu pueda continuar moviéndose en este lugar ahora a través del estudio de tu palabra. Gracias por las alabanzas, por todo lo que ha sido ofrendado para ti. Esperamos que haya subido como olor grato para el cielo. Ha sido de corazones imperfectos, Señor, pero como humanos imperfectos buscamos tu rostro, suplicando que la gracia del Dios de los cielos pueda ser con nosotros. Bendice a cada uno de los queridos amigos que están aquí presentes, de los que nos ven a través de esta transmisión. Que tu palabra, Señor, pueda llegar a cada corazón y cumpla el propósito por el cual tú la enviaste. Lo suplicamos por Jesús. Amén. ¿Seguimos cantando? En el nombre de Jesús, ya tu pan de vida hoy llenaste en él. Feliz sábado para todos mis queridos hermanos y amigos. Nos alegra muchísimo hoy poderles saludar a todos los que están aquí presentes y a los que nos ven a través de esta transmisión. Oramos que el Dios de los cielos también pueda seguirles bendiciendo ahora en el estudio de la palabra. ¿Cuántos vinieron con gozo a la casa del Señor? Qué bueno es poder venir con gozo, con alegría a la casa del Eterno. Saber que Él siempre tiene algo más para nosotros. Quiero pedirles, por favor, mis queridos amigos, que pueda abrir junto conmigo en la Biblia el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Que se me hicieron los cantantes, yo me sentí bonita, un poquito celestial hoy, mira, sin haberlo preparado, me incluyeron allí. Bueno, no, ni corto ni perezoso, hay que sacar lo que pudimos ahí, está bien. El capítulo 19 del libro de Hechos de los Apóstoles es un capítulo muy, pero muy interesante. Queremos proponer una forma de poder revisar este capítulo, que es la siguiente. Hay algunos elementos que consideramos son semejantes, que el escritor Lucas está tratando de dar a entender quizás de una forma diferente, pero es el mismo, va en la misma dirección, ¿sí? Así que lo que primero queremos utilizar en este momento pues es el contexto inmediato para que podamos nosotros estar allí, por lo menos en los primeros versículos. El contexto inmediato habla de una gran persona y quizás para otra ocasión tomaríamos más tiempo para poder explayarnos en aquel gran hombre llamado Apolos. Pero por lo menos lo que podemos revisar en ese contexto rápido que se encuentra allí, ya que está en el capítulo 19, tan solo revise junto conmigo, por favor, los versículos 25 y 26 del capítulo 18.
Ese primer punto pensamos que es necesario siempre rectificar el camino. ¿Cómo es? ¿Es importante qué? Rectificar el camino. Si bien es cierto, en este capítulo aparece por lo menos varias veces la palabra camino y está relacionado siempre con el Evangelio. Dice el versículo 25, vea conmigo por favor. Hablando de Apolos, había sido instruido ¿en qué? En el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Dice el versículo 26. Comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron con más exactitud. ¿Qué cosa dice allí? El camino de Dios. Hemos considerado que Apolos y Pablo, en estas dos ocasiones, o por lo menos las dos revisiones que por lo menos propone el capítulo 19 ahora, tanto Apolos como Pablo tuvieron una experiencia muy semejante en algunos aspectos. Y queremos por lo menos referir en la experiencia de Pablo. No hemos leído, pero entenderíamos que tenemos el contexto de la historia de Pablo. Por lo menos rápidamente ubiquémonos allí en aquella experiencia en el capítulo 9 del libro de Hechos. Habla de Pablo, ¿sí? Pablo estaba enfocado en una misión. Había una misión que ardía en su corazón, aunque desde luego era una misión contraria al propósito de Dios. Él estaba persiguiendo su iglesia, pero él estaba enfocado en un objetivo. Él entendía que ese era el camino que tenía que seguir, y por ese camino él avanzó hasta que tuvo su experiencia con Jesús. Dice el capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles, hablando de Saulo ahora, el capítulo 1 hasta el versículo 3. Miren lo que dice. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para ir a la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo de camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente los rodeó una luz del cielo. Ahora, en el paralelo de Apolos, la Biblia dice que Apolos había tan solo tenido un conocimiento de de Juan el Bautista. El capítulo 18, el versículo 25 dice: había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Cada uno en su ruta, en su camino, está enfocado en algo. Me gusta mucho cuando habla de Apolos, porque dice que era un hombre que diligentemente estaba enfocado en una responsabilidad, y era hacer el predicamento acerca de Jesús. O de Juan el Bautista. Lo que había recibido de Juan el Bautista era lo que estaba replicando Apolos. De igual forma, Saulo, en su contexto, teniendo en su consideración que esta cantidad de personas separatistas había que eliminarlos. Ahora, Saulo tuvo un encuentro con Jesús. Yendo de camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó una luz del cielo. A diferencia de Apolos, Saulo tuvo esa oportunidad y ese privilegio de tener ese encuentro con Dios. La Biblia me dice que cuando Apolos está avanzando en el camino, en su ruta, en su cosmovisión, en su contexto religioso, aparecen dos personas que le ayudan a rectificar su camino. Y dice la Biblia: aconteció, versículo 26, capítulo 18, y aconteció que al hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron con más exactamente el camino del Señor.
Pablo en su camino tiene un encuentro con Dios que le dice: estás caminando en el sentido incorrecto. Tienes que rectificar el camino. Apolos está haciendo su predicación y en medio de su predicación, dos personas, yo lavo el nombre de Dios por Priscila y Aquila. Porque yo creo que todas las Priscilas y Aquilas deberían de estar siempre en la iglesia. Que son los que ayudan, que son los que ministran, que son los que fortalecen, que son los que oran por ti, los que no te dejan en el engaño. Son aquellas personas que siempre están viendo lo mejor de ti y no buscando una oportunidad para criticarte, señalarte o dañarte. Aquila y Priscila dijeron: mira, este muchacho tiene tanto fervor, tiene tanto fuego, que necesitamos decirle los dos versículos que le hacen falta. No lo dañaron, ni tampoco lo criticaron. Estuvieron allí para ministrarlo y ayudarle a orientar su camino. Pues Saulo tuvo ayuda de Dios, Jesús, y tuvo la ayuda de Ananías, que fueron aquellos que le ayudaron a enrutarse en el camino correcto. La Biblia dice en este paralelo que cuando Pablo fue bautizado y demás, en el capítulo 9, el versículo 26 y 27, dice que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. En el caso de Apolos, dice la palabra del Señor en el versículo 27 del capítulo 18. Y queriendo él, Apolos, pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y de ahí, es decir, lo que hacen, esta diferencia que tienen los hermanos con Apolos, fue completamente importante, trascendente y de una influencia completamente significativa. También lo que hizo en este caso Bernabé con Saulo. Porque Saulo, después de estar allí, se fue para Tarso. Y si tú lees en el capítulo 11 del mismo libro de Hechos de los Apóstoles, cuando está haciendo las referencias de la iglesia, del avance del ministerio de la predicación en Antioquía, dice que Bernabé, después de haber ganado a muchas personas, dijo: no, pero ¿sabes qué? Yo necesito a Saulo. Se fue a donde estaba Saulo, que era en Tarso, en su tierra. Estaba predicando allá en su casa. Y cuando lo trae, dice allí, de inmediato la Biblia dice que la influencia de Saulo, cuando llegó a Antioquía, de inmediato indica que fue allí donde le llamaron por primera vez a los seguidores de Jesús, le llamaron cristianos. La influencia de algunas personas a las que los casos que de alguna forma no consideramos que son perdidos. No pueden haber casos perdidos. Para Ananías, Pablo o Saulo en ese momento era un caso perdido. Mira, Señor, pero es que tú sabes lo que está haciendo esta gente. Este hombre está por un camino incorrecto. Hay que dejarlo, ya que usted lo dejó ciego, déjelo allí andando a tienta, mejor dicho. Nosotros vamos a estar contentos. Pero el Señor le dijo: ese es un instrumento grande que yo tengo para mi obra. Él vio lo que otros no estaban viendo. De igual forma, en este paralelo, Aquila y Priscila están viendo en Apolos algo que quizás otras personas no hubiesen visto de inmediato. Aunque el texto bíblico indica que era un hombre elocuente, era un hombre que tenía un poder de persuasión interesante, pero estaba desenfocado. Pero cuando le dieron los dos versículos que le hacían falta ahora a Apolos, la iglesia fue grandemente bendecida. Y yo digo: alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice, hablando Pablo del mismo Apolos, dice en 1 Corintios capítulo 13, el versículo 4 al 7, hablando de la diversidad de pensamiento y preferencia que había en medio de la iglesia, ¿sí? Dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído,
Y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Dice ahora Pablo, yo planté, Apolo regó y el crecimiento lo ha dado el Señor. El concepto que tiene, aunque Pablo y Apolo no se volvieron a encontrar, por lo menos por allí, por lo menos fue suficiente lo que pudo escuchar Saulo de ese dinámico ministerio de Apolos. Tan suficiente que cuando Pablo se refiere ahora a la iglesia en Corinto, le dice, mire, este hombre fue tan poderoso en su palabra, el Señor lo utilizó tanto que yo planté y él regó. Pero al fin y al cabo, los méritos son para el Señor. Porque la gloria siempre será del Señor. Hagamos lo que hagamos, siempre el Señor debe de ser exaltado. No hay casos perdidos en el nombre de Jesús. Siempre hay oportunidades para comenzar de nuevo por la gracia del Señor. ¿Alguien dice amén por eso? Siempre hay oportunidades, bendito sea el nombre del Señor. Si no hubiesen oportunidades, tú y yo no estaríamos aquí. Porque Él fue el que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable. Él fue lo que vio en nosotros, lo que ni siquiera tú y yo veíamos de nosotros mismos. Y por eso en esa motivación Dios ahora habla en este sentido. Versículo 1, capítulo 19. Tienes que salir de las cuatro paredes. En Éfeso, dice el versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les preguntó, una pregunta importante, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando qué? ¿Cuando creísteis? La pregunta de Pablo es muy intencionada y relevante. Le dice, mire, yo tengo una pregunta para ustedes. Cuando ustedes creyeron, cuando ustedes conocieron, cuando ustedes aceptaron la verdad, ¿ustedes recibieron Espíritu Santo? ¿Sabe que tuvimos la oportunidad de compartir con alguien ya muy lejos de aquí y cerca de allá? Una persona de la iglesia que nos recibe, vamos a predicar en ese lugar. Así que estábamos en el camino hablando de una cosa y de otra y de repente me dice, mira, ay hombre, ¿sabe que tengo como esa tusa? ¿Se entiende tusa? ¿Cómo lo diríamos? Como esa... ¿Qué falla? Dice mejor, ¿sí? ¿Qué falla? Lamentablemente, el chance me pateó. ¿Se entiende ahí? El chance del numerito o lotería, pues, ¿sí? ¿Se entiende? Pero es que anteriormente, pero usted no se haga tan joven porque yo creo que muchos están aquí un poquito antes que yo. que hacían los chances, ¿sí me entiende? Que iban a la esquina, el puestico, hágame el 340, bueno, no voy a decir un número para que alguien no vaya a sentir que esa es la palabra de Dios. No, uno nunca sabe. Oye, me pasó, pero bueno, eso es otra historia. Y entonces el hermano me dice, no, me pateó. Mira, me salió tanto, óigame, con 2 numeritos más, gano el premio. Pero entonces yo le estoy preguntando ahora, yo quiero... pues en ese momento no dije, qué falla, hombre, sí, porque yo estoy pensando, no, de pronto no es de la iglesia, ¿sí me entiende? Que alguien que tan solo contrataron para llevarnos. Y en medio de la conversación le digo, óyeme, ¿y hace cuánto tiempo que usted conoce de la iglesia? Me dijo, no, yo tengo tal cargo en la iglesia. Ok. Ahora yo entiendo a Saulo. Cuando habla con los discípulos de allí, les dice, óigame, yo quiero preguntarles a ustedes, cuando ustedes creyeron, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿Y qué fue la respuesta de ellos?
Espérate, ¿de qué me estás hablando? Espíritu Santo, ¿qué es eso? Antes yo me imagino ahora a Saulo diciendo, con razón. Con razón, porque a veces a algunos les hace falta más entrega. ¿Y sabe cuál es la preocupación del apóstol? Lo que escribió a Roma, en la carta a los Romanos, el capítulo 8, el versículo 9, mire lo que dice. ¿Por qué él hace esa pregunta? Capítulo 8, versículo 9 de la carta a los Romanos, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué es lo que dice? Ahora usted está entendiendo a dónde está dirigiéndose Pablo. Dice, estas personas son discípulos de Jesús, o son discípulos de este evangelio. Y hace la pregunta vital, necesaria, trascendente, que ellos deberían de haber respondido de forma acertada. Nosotros, desde el día de nuestros bautismos, hemos sido llenos del Espíritu de Dios, pero no sabían de qué estaba hablando. Pero si una persona no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que dice la Biblia? No es de Dios. Eso es una confrontación demasiado fuerte, ¿no le parece? El Señor le dice, mira, si no has recibido el Espíritu de Dios, entonces no eres de Dios. Y es allí donde nosotros tenemos que revisarnos, familia. Porque hay muchas personas que tú puedes encontrarte en el camino. A mí me gusta que me prediquen la palabra, me gusta que me prediquen. Yo no fallo todos los sábados a la iglesia. A mí me gusta dar mis ofrendas y hasta mis diezmos yo los mando a la iglesia. Hay personas que se han envuelto en este papel de regalo llamado religión, que creen que van por el camino correcto. Pero necesitamos ser confrontados con una realidad. Porque si no hay Espíritu de Dios que te esté guiando tus pasos subsiguientes, entonces Dios está diciendo, todavía no me perteneces a mí. ¿No me qué? No me perteneces. Pero qué bueno es sentir que le pertenecemos a Dios, ¿verdad? Qué bueno es sentir que Él es mi Dios y que yo soy su hijo. Es en esa dirección que el apóstol procura tratar y trabajar con estas personas. Si ustedes no recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados, necesitan recibirlo. Porque es imposible que el poder del Evangelio haya llegado a tu vida y no haya generado los cambios reales que tiene que haber generado. Tiene que haber una confrontación. Algo tiene que de alguna manera ayudarte a entender la dinámica de tu vida, que te muestre que no estás dejando que el Espíritu de Dios te guíe. La comprensión del Evangelio no se puede quedar tan solo con el Jesús de Nazaret. El niño Jesús, sí, el divino niño para algunos. No se puede quedar con un bebé en la cuna. El conocimiento de Dios tiene que ser mucho más impactante y trascendente para tu existencia. Porque si es así, entonces el Espíritu de Dios es quien tiene el control de tu vida. La palabra del Señor dice en la carta de Hebreos, en el capítulo 4, el versículo 14 y 16 al 16, dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado, ¿qué cosa dice allí? Ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe y profesemos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que aún habiendo sido tentado,
en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, a recibir misericordia y hallar ese oportuno socorro. El Evangelio tiene que llevarnos a la cruz, pero también tiene que llevarnos a la realidad de un Jesús que ha resucitado y que está próximo a volver aquí a la tierra. El Evangelio tiene que ayudarme a entender que yo no puedo quedarme tan solo con las mismas dinámicas de siempre, con el mismo ciclo de acciones repetitivas. Porque el Evangelio es dinámico y va en ascendencia. Por eso el versículo que leíamos, o se debió haber leído en la lectura bíblica: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ahora, mire el caso de estas personas a quienes el apóstol le hace una pregunta. Ellos no recibieron el Espíritu Santo. El apóstol está diciendo: ustedes necesitan recibir, porque el conocimiento, la dinámica de su vida tiene que ir en una plenitud. Todavía no están completos. Ahora mire la otra historia que aparece allí en el mismo capítulo, en el mismo sentido, en otra dinámica. Este caso es mucho más extremo, ¿no? Unas personas que se complacen tan solo con ser llamados discípulos, porque participan de las ceremonias y los ritos en la iglesia, pero que no son dominados por el Espíritu Santo. Ahora, la Biblia presenta en este mismo sentido, capítulo 19, versículo 13, por favor. Dice el versículo 13: algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús y decían: en el nombre de Jesús, a quien predica Pablo, les ordeno que salgan. Es lo que decían. Versículo 14. Esto hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Y sabe que cuando leímos el pasaje bíblico, y más este versículo 14, pues hizo un poco más de sentido. ¿Y sabe por qué? Son 7 muchachos. 7 muchachos que se aventuran en una guerra espiritual. Ellos dicen: nosotros podemos. Si nosotros hemos escuchado, ¿cuántos sermones hemos escuchado a Pablo decir: mira, sal fuera, y el Espíritu se va? Eso está muy fácil, ¿sí me entiende? Eso tan solo es decir el nombre de Jesús y sale, eso se va así nomás. Ellos lo intentaron, y dice la palabra del Señor que estos 7 jóvenes terminaron siendo avergonzados. Pero antes de ir a esa conclusión de esa experiencia de estos muchachos, yo quiero que usted piense junto conmigo un momento en los 7 hijos de un sacerdote. Ser padre es una gran responsabilidad. Y el problema que de alguna manera estos muchachos asumen, son muchos temas aquí, o detalles. Infortunadamente ellos, a mí me hubiese gustado, por lo menos, si van a tener un fracaso, hubiesen podido haber dicho: en el nombre de Jesús, el que predica mi Padre. ¿No le parece que hubiese sido mejor? Porque eran hijos, venían de una casa sacerdotal, conocían el ministerio, conocían muy bien esto. Estaban envueltos, enrolados en las dinámicas de servicios en la religión. Pero en ese momento ellos no hablan de su padre, hablan de Pablo, el que está predicando. Muchachos, las guerras que les corresponde lidiar a ustedes
no se pueden pelear con la armadura de su papá ni de su mamá. No les sirve. Así como no le sirvió la armadura de Saúl a David. No les sirve. Es su tarea. No es que mi mamá ora mucho por mí, es que yo estoy aquí, es que por la misericordia de mi mamá, es que esa mujer es una mujer de oración. Está bien, nosotros como padres asumimos la responsabilidad como iglesia, asumimos la tarea de seguir orando, pleiteando, colocando a nuestros hijos en la presencia del Señor, pero las batallas que tienes que lidiarlas por ti, en el nombre del Señor. Con lo que haya de Dios en tu vida, con el canto, Jesucito de mi vida, que escuchaste cuando eras niño. Es tu tarea. No puedes seguir viviendo bajo la sombrilla de un papá, de una mamá que siempre ora por mí, que ese hombre, esa mujer es más sabia que yo. No, espérate, algún día vas a tener que crecer y tomar tus propias decisiones, y probablemente estés cosechando el infortunio de las decisiones que has tomado. No es la armadura de ellos, es su armadura. Porque si miras con detalle la armadura de tus padres, está un poco desgastada de todas las batallas que hemos tenido que lidiar. Porque no ha sido fácil, amigos, no ha sido fácil. Como papá, tan solo iniciando el proceso, ¿sí me entiende? Ya tenemos nuestras propias batallas. Y como papá yo no puedo en este momento decir, no, tranquila mija, yo le quito mi armadura y yo me quedo vulnerable. No, porque la dinámica es personal. Es personal. Y por eso nuestra responsabilidad como padres es ayudar a que nuestros hijos puedan tener una conexión directa con Dios. Verificar que ellos estén en el asunto. Pero tenemos que enseñarles. Tenemos que ministrarles. Tenemos que conducirlos a la presencia del Señor. Porque creo que este es uno de los casos muy ingratos, terribles, desagradables que pudo haber escuchado un padre. Ni siquiera cuando habla de un predicador se refiere a mí, se refiere a Pablo. Y es que nuestros hijos nos conocen, ¿o no? Ellos saben qué es lo que hay. Ellos saben quién es usted y quién soy. En el nombre del que predica Pablo. Lo triste de la historia es que el Espíritu pudo más que ellos y los golpeó. Los golpeó. Papás, yo quiero preguntarles, no sé si en alguna ocasión usted haya tenido que recibir a su hijo golpeado alguna vez. ¿Le ha pasado alguna vez? Que su hijo le dice, no, es que un compañero me dio en el estómago, en el brazo, yo no que sé, o en la cara. Yo todavía no he llegado, no he recibido, gloria, permita al Señor que no lleguemos a ese nivel de prueba, ¿sí me entiende? Tengo tan solo 2 muchachitas. Pero pienso que para un padre recibir a sus hijos golpeados debe de haber sido triste y doloroso. Triste si es un compañero de clase. Pero ahora usted sabe la noticia que le van a dar los pródigos cuando vuelvan a casa. Porque entiendo ahora que estos muchachos son unos pródigos. Porque el diablo los llevó, los tentó, los persuadió, los golpeó como quiso y los mandó desnudos y avergonzados para su casa. Ahora se imaginan a esos 7 muchachos tapándose las vergüenzas de uno al otro, yendo hasta la casa del padre. El padre quizás sacando sacerdote y todo, pero usted sabe, hay que tener alguna cosa por ahí resguardada. ¿Y quién fue el que les hizo esto? ¿Sabe lo duro que pudo haber sido para un sacerdote, para un hombre que predicaba, para un hombre que conocía la religión, escuchar que su hijo fue golpeado
porque perdió una batalla espiritual. La batalla espiritual la perdimos, papá. Yo no sé cuántos cuestionamientos, cuántas palabras, cuántas cosas esos muchachos podrán haber dicho, o ese hombre pudo haber sentido, a ver que sus hijos, al ver que sus hijos no tuvieron las herramientas, no tuvieron la capacidad, no tuvieron el conocimiento de Dios, ni la intimidad con Dios para poderse defender del maligno. Tus hijos pueden estar siendo avergonzados. Pero va a ser duro recibir a nuestros muchachos en vergüenza. Nuestra tarea es enseñarle a pelear esta guerra espiritual. Porque no es con espada, ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Nuestros hijos deben de entender que desde ya que toman decisiones, deben de ser guardados por la sangre de Jesucristo. Ellos deben de tener una relación con Dios para que no estén pidiendo, estén cobrando, estén sacando la tarjeta del papá espiritual, ¿sí me entiendes? No podemos seguir nosotros llenando nuestro crédito con la tarjeta de papá o de mamá. Es su relación, es su dinámica, es su entrega, es tu decisión en el nombre del Señor. Por eso, muchachos, jóvenes, si alguno ha sido maltratado, si alguno ha cedido a la tentación, si alguno ha sido avergonzado, si alguno lamentablemente no tuvo la capacidad de soportar la tentación y cedió, pues hoy hay gracia y oportuno socorro en la presencia del Señor. Pero cuando comiences de nuevo en tus batallas, trata de preparar tu armadura, porque en esta guerra no termina hasta cuando Cristo Jesús venga. Dentro de ese capítulo hay otro problema. El problema de Demetrio. ¿Hay algún Demetrio aquí? ¿Demetrio? ¿No vino? Yo creo que los Demetrios tienen un problema, ¿sí me entiendes? O por lo menos este Demetrio tiene un problema grandísimo. Está desenfocado. Los muchachos estaban desenfocados y Demetrio está peor. Lea conmigo, por favor, ahora voltee la paginita y lea conmigo el versículo 24 al 27. Miremos a Demetrio. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata, templecillos, dice mi versión, de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices. Es decir, que era lucrativo el negocio, ¿sí o no? Óigame, está bueno eso. Dice el siguiente versículo: a los cuales reunidos con los obreros, Demetrio los reúne a todos, ¿sí me entiende? Hay un problema, llama a una asamblea de plateros. Todos los plateros, vengan aquí, necesito hablar claro con ustedes. Hay un problema financiero que ustedes no están viendo. A los cuales reunidos con los obreros del oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos ¿qué cosa? Dice allí. ¿Ah? Óigame, el hombre se le metió a la cocina de una vez. Usted sabe que de hacer todos los muñequitos y de todas las cositas esas que hacemos para el templo, es que usted y yo comemos. Y el negocio no es malo. Porque la gente, si usted sale aquí con un gato mojado y con un pedazo de cuerda allí y que lo trajo de Jerusalén, la gente se lo compra. Ellos están en eso, en el negocio de la idolatría.
A ellos no les importa el evangelio. A ellos lo que les interesa es seguir llenando ¿qué cosa? Sus bolsillos. Y Demetrio, quizás el más osado de todos, dice, no, tenemos que hacer una reunión, muchachos, porque así no podemos nosotros seguir el trabajo, ¿sí me entiende? Hay una amenaza letal. Y quizás algunos no la están viendo. Pablo se convirtió en una amenaza para ellos. Dice el siguiente versículo: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente, dice el versículo siguiente, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también en el templo de la gran diosa Diana sea desestimado en nada. ¿Qué le parece a Demetrio? Demetrio es de esas personas que está interesado, ¿sí me entiende? Yo creo que las personas cuando se meten a la religión, están en una iglesia, van y oran y cantan, son buenas, porque él está en el negocio de la religión, pero de la religión idolátrica. ¿Están ahí conmigo? Él está en eso. Y él dice, es bueno que la gente entienda que hay que ser devoto y que hay que estar en esto, eso es bueno. Pero él dice, pero nosotros necesitamos que esa gente nos siga comprando los platicos y los muñequitos esos de Diana y toda la cosa. Necesitamos que esa gente nos siga comprando, ¿sí me entiende? Porque si no nos compra, entonces vinimos a bancarrota. Yo tengo que mandar a los muchachos a la universidad y esto está muy caro. A Demetrio no le importa que la gente se pierda. No le importa si las personas caen en las drogas o en las adicciones. A Demetrio no le importa. Lo único que le importa a Demetrio es tener dinero en su bolsillo. Pare de contar. Y hemos encontrado infortunadamente en este camino a muchas personas, familia, que el dinero está antes que su entrega completamente al Señor. No, yo voy, a mí me gusta que me oren y que me canten y ¿sí me entiende? Que me tengan en cadena de oración, porque yo necesito que tengan cadena de oración, porque yo le voy a dar su buena ofrenda a la iglesia. Pero no se entregan. Porque es que si yo me entrego, usted sabe todas las cosas, no, esto está muy difícil, muy duro, muy duro. Estos tiempos con la recepción económica que se está lidiando por allí, la cosa está muy complicada, imagínate. Le pregunto, familia, ¿qué es lo que está usted colocando en el lugar de Dios? Porque de repente podemos decir, oye, ese Demetrio sí, que ese es tremendo, óyeme, pero falta de espiritualidad, ¿cómo llega hasta allá ese Demetrio? Que es un... Pero le pregunto, ¿qué es lo que usted ha colocado delante de Dios que no ha tenido la capacidad de soltarlo? Entramos en la conclusión del mensaje. Lea conmigo el versículo 10, el versículo 11, por favor. Ya le presentamos los problemas que había allí. Descendamos en la conclusión de este mensaje. Versículo 11 dice, Dios dice allí, milagros extraordinarios por medio de ¿quién? Por medio de Pablo. Entendemos que hay una brigada y una cantidad de movimiento que se avecina próximamente aquí a la iglesia de Maranata. Son el epicentro de toda la ciudad. Y Dios cuenta con ustedes. Dios no está contando con todos los mismos que está diciendo, porque usted sabe, ¿no? Hay gente que tienen espíritu, diferentes tipos de espíritu, ¿no? Usted sabe, hay algunas personas que dicen, mire, no sé si aquí lo hacen, pero en algunos lugares hemos escuchado eso. Hermano, nos vemos a las 2:30 aquí para salir a hacer obra misionera. ¿Ha escuchado usted eso alguna vez? Le pregunto, ¿cuánta gente viene?
Chipiaditos, ¿no? Pero que están enfermos, se enfermaron con el culto. Fue muy pesado el sermón, pastor. Yo creo que estamos tirando sermones muy pesados y la gente se indigesta y llega a la casa ahí y apenas se pueden meter las 3 cucharadas de frijoles que le esperan ahorita y hasta luego. Quiero decirle, papá, hermano, hermana, usted no puede pedirle a sus hijos que vivan este evangelio cuando lo ven a usted en la casa, cuando tiene que estar haciendo el trabajo para el Señor. Perdón, ¿me está siguiendo allí? Es decir, nosotros queremos que nuestros muchachos estén consagrados, que vengan a la iglesia, que se consagren al Señor, que dejen escuchar a todo ese Wisin de Yandel y todas esas cosas, esas diabluras ahí de conejo malo. No queremos eso, no, pero muchachos, tenemos que escuchar los himnos, tenemos que escuchar las cosas alabanza y tenemos que escuchar todas. Queremos que los muchachos vayan en esa dirección, pero cuando lo invitan a usted a hacer la misión, la tarea que le corresponde a usted, no, es que estoy cansado. Esta semana fue demasiado, oigan, no. Y además la cadera la tengo como hasta dislocada ahí. Eso como que va a llover, no. Estos días que ha estado lloviendo, ¿usted cree que yo voy a mojarme? Acabé de hacer el pedicure esta semana. ¿Cómo voy a quedar horrible con eso? No. Voy a la sociedad de jóvenes y a descampada. O fácil, yo veo la transmisión, si del fondo miremos la sociedad de jóvenes por allí. No, pero yo me voy a quedar, pero creciendo espiritualmente, porque voy a colocar todo el resto de la tarde sermones del pastor que me gusta a mí escuchar. Y nosotros creemos que así la estamos ganando, ¿sí me entiende? La estamos justificando porque, óyeme, es que no estamos nosotros lidiando cosas que no son espirituales. Estamos escuchando sermones, estamos escuchando los cantos, estoy desatrasándome de los chismes con mi esposa, estoy escuchando de pronto los bochinches con mis hijos, pero cuando Dios está contando contigo, está esperando que vengas aquí y que tomes el asadón, la pala, la pica, ¿no? Que yo que sé lo que Dios te dio en tu mano, y que vayas y pelees la batalla de la fe en el nombre de Jesús. Dios no te quiere ver allí en la casa sentadote o sentadota. Discúlpeme, no es despectivo sentadote o sentadota, ¿no? Digo sentadote porque ya la mayoría estamos grandes. Dios no nos quiere ver así. Dios cuenta con cada uno de nosotros para hacer la tarea con la cual debemos de salvar a muchas personas. Te pregunto, ¿cómo se van a ver los milagros? ¿Cómo se van a ver? Si los Pablos y las Pablas, o no, Paulas, ¿no? Sería como la versión femenina. Ok. Si los Paulos y las Paulas, perdón, ¿está Paula aquí? ¿Paula? Ok, Paula, ok. Quiero anticiparme ya llegando al final con esto. Hemos orado al Señor porque queremos hacer una invitación y una oración especial por las personas que van a dejarse guiar por el Espíritu de Dios. No es consentimiento. Si el Espíritu indica que es hacia allá vamos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que mira el evento, ¿no? Inicia el pasaje bíblico indicando que unas personas carecían del Espíritu Santo. ¿Es así, no? Y ahora la siguiente parte del capítulo me dice, no, pero espérate, no todos estaban carentes del Espíritu, porque Pablo estaba tan lleno del Espíritu que dice allí el pasaje bíblico, a tal grado, versículo 12 dice, a tal grado que los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. ¿Usted sabe qué tanto espíritu estaba lleno de Pablo? ¿Sí me entiende? Pablo estaba tan lleno que Pablo decía, tirando esas predicaciones largas como esta, y Pablo se limpiaba ahí el sudor. No, es que es tremendo, hermanos. El pañuelo se le caía y por ahí venía alguien, ¿sí me entiende? Decían, no, es que se le cayó el pañuelo. Con ese pañuelo yo se lo coloco allí, por lo menos a la uña encarnada, la muela coca que alguien tiene por allí, y seguro que se la sana en el nombre del Señor. Y lo dice la Biblia, ¿no? Le colocaban el pañuelo que había tocado el cuerpo de Pablo, y ¿qué es lo que pasaba con la gente? Sanaba.
¿Usted recuerda lo que Jesús dijo? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué es lo que pasa? Echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Y los enfermos qué cosa? Pero si la gente que es el instrumento, ¿sí me entiende? El vehículo por donde el Espíritu Santo va a llenarte y va a facultarte para tocar las personas, para llenar los corazones, para decirle al joven depresivo, hay esperanza en el nombre de Jesús. A pesar de que tiene las manos vacías, Dios puede llenarlas porque hay poder en el nombre de Jesús. La gente que ha escuchado el Evangelio, que ha recibido el Evangelio, no se puede quedar atrás. Tiene que estar dando los pasos adelante y hacia arriba, porque Cristo Jesús está viniendo. La Biblia dice, versículo 18 y 19 final: muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente, ¿qué cosa? Públicamente sus ¿qué? Sus prácticas malvadas, dice mi versión. Y el verso 19: un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron todos los libros y los amontonaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, yo no sé, ahí como que había un financiero, mi hermano Hugo, sí, siempre no falta. Había un financiero porque dice es decir, la gente lleva todos los libros allá y el otro dice, ay, pero ¿cuántos libros? Y esos libros son, ay, Dios mío, mira toda la plata que hay. Mira lo que dice el pasaje bíblico. Dice, cuando calcularon el precio de los libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. ¿Le parece eso? Yo creo que tiene que haber sido mucha plata, ¿no le parece? Para que Lucas diga, óyeme, no es que fue mucha plata. Mucha plata la que tiraron ahí, es decir, la gente había invertido en algo que no sana, en algo que no restaura, en magia. Ellos creían que si llevaban algunas cosas que le pide la señora esa, la diabla esa que se pone la pañoleta y todas las situaciones aquellas, ellos creían que el asunto iba a ir en esa dirección. Ellos creían que tan solo había que hacer un rezo, una oración. Ellos leían el libro y creían que tan solo haciendo esto, viendo la configuración de la luna, alineada quizás con Plutón, con Júpiter, seguramente las cosas le iban a sanar, pero eran mentiras. Cuando ellos escucharon el poder del Evangelio y vieron las señales, los milagros, cómo esos muchachos y toda esta cantidad de situaciones, ellos dijeron, estos libros no sirven para nada. Porque el único que tiene el poder se llama Jesucristo. La invitación de esta hora en el nombre del Señor. Esta invitación es para personas que tienen algo que quemar. ¿Entiende? Algo que quemar. Yo quiero orar por ti antes de que vengas aquí, porque voy a invitarte aquí enfrente, porque es aquí donde vamos a hacer la oración, por lo que tienes que quemar. Hay algo que tienes que quemar en el nombre de Jesús. Yo no sé qué es. Si lo supiera, créeme que diría claramente,
¿Qué es lo que tienes que sacar de casa y quemarlo? Pero hay algo que tienes que quemar en esta hora en el nombre de Jesús. Porque cuando quemas en la presencia del Señor, Él devuelve con gozo y prosperidad para tu vida. Padre de los santos, de los cielos, queremos orar por las personas que tendrán la valentía de públicamente, en el nombre de Jesús, de salir de sus lugares y decir: yo tengo algo que quemar. Y que en tu presencia, que es fuego, pueda ser quemado y ellos puedan salir libres en el nombre del Señor. Gracias, porque tú haces todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien en esta hora que dice: yo tengo que quemar? Yo quiero que vengan aquí enfrente, por favor. Yo quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Y bueno, pues yo estoy enfrente también, porque también inicio con esto. Siempre hay algo que quemar. Cuando tú entiendes que no ha sido por tus fuerzas ni por tu capacidad, cuando tú sabes que lo has intentado una y otra y muchas veces, pero aquella situación no desaparece, es porque la tienes que traer al Señor y quemarla en el nombre de Jesús. Eso tiene que ser quemado en la presencia del Señor. Yo no sé qué es lo que es, familia, pero si viniste aquí y que Dios preparó esta palabra, es porque Dios no quiere que salgas de aquí sin haber públicamente quemado lo que te ha estado dañando, lo que te ha estado maltratando, o lo que te ha estado distanciando de Dios. Tiene que ser quemado en la presencia del Señor. Quiero orar por ustedes, familia, porque sé que no es fácil quemar. Dios sabe qué es lo que hay. Y a qué de alguna u otra manera nos hemos aferrado como Demetrio a no querer soltar. Pero hoy te suplico en el nombre del Señor, abre tus manos y no te vayas con esa situación para casa sin habérsela dejado en la presencia del Señor, que es el que quema y hace que eso desaparezca por su poder. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque siempre hay cosas que quemar. Hay algunas dinámicas en la relación matrimonial que tienen que ser quemadas, Señor. Hay algunas cosas, Señor, luchas que no hemos podido nosotros desaferrarnos de eso. Ha sido difícil. Señor, suplico en el nombre de Jesús que aunque eso cueste tanto, Señor, que pueda ser quemado en esta misma hora en el nombre de Jesús. Quema, Señor, Señor, quema esa situación que nos está atando y no nos está dejando libres para sentir el poder del Evangelio, Señor. Quema esa insuficiencia o esa suficiencia. Quema esa apatía espiritual. Quema, Señor, nuestra poca espiritualidad. Quema la Padre de los cielos.
Porque si tú quemas eso, Señor bendito, entonces tu palabra podrá cumplir el objetivo y no saldremos de aquí. ¿Cómo entramos? Necesitamos quemar eso. Necesitamos que eso se salga de nuestra vida. Necesitamos que eso nuestros hijos lo puedan quemar. Necesitamos que mi esposa o la esposa o el esposo pueda quemar esa situación. Ya no más, Señor. Quema esa enfermedad o ese dolor, esa situación, esa carga del pasado que no nos ha dejado libres en este presente. Quémalo, Señor, en tu presencia. Suplico en el nombre de Jesús que puedas llevarnos, Señor, a casa libres por la sangre del Cordero de Dios. Porque tengo la certeza, Señor, que si no ha habido suficiente fe en los corazones de mis hermanos, sé que tú aumentarás su poca fe o nuestra poca fe y llenarás todas las cosas por tu gracia y nos declaras libre en el nombre del Señor. Gracias porque escuchas y respondes a nuestra oración. Señor, sé que las lágrimas del dolor que lamentablemente han rodado por nuestras mejillas en medio de nuestra impotencia, pero bajarán una vez más. Y de ahora en adelante, Señor, si salen lágrimas será de alegría, porque ya todo fue quemado en la presencia del Señor. Gracias porque tú escuchas y respondes, y porque el poder de tu evangelio y tu palabra nos transforma. Lo suplicamos y lo agradecemos en el poderoso y santo nombre libertador de nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias.